Hola, bienvenidos. Un grupo de mis estudiantes me pidió que elabore un video de introducción a la epistemología genética de Jean Piaget y eso es lo que presento hoy. Sería más justo decir que es más bien una introducción a algunas pocas ideas de Piaget en relación con el conocimiento y el aprendizaje. Es imposible resumir la obra de Piaget en unos pocos minutos o incluso en unas pocas horas, pero espero que al menos este video les permita construir algunas ideas previas para encarar con más facilidad la lectura de este autor, que es sumamente recomendable y necesaria. La problemática que interesa a Piaget es el resultado de sus amplios intereses intelectuales. La primera ciencia a la que Piaget se dedica ya desde niño es la biología. De esta ciencia, la influencia de Darwin se expresa fundamentalmente en las ideas de adaptación al medio y la evolución. En su infancia y hasta los 15 años, Piaget se dedicaba a entender la evolución y la adaptación de los moluscos de Suiza. Fue ayudante en un museo de historia natural y a los 11 años publicó su primer artículo a partir de sus observaciones. Estas ideas van a ser clave para Piaget. Él se interesó por conocer cuáles son los procesos adaptativos que presentamos los seres humanos. La respuesta le llega de alguna manera a través del libro La evolución creadora de Henry Bergson. La epistemología le permite entender el conocimiento como problema, comprender cómo funcionan la ciencia y el conocimiento científico, cómo surge el conocimiento y también cómo cambia y cómo permanece estable a través del tiempo. A partir de esa conjunción entre la biología, el problema de la adaptación y la evolución y el problema del conocimiento, Piaget construye una posición propia. En los seres humanos, el proceso adaptativo al medio se produce mediante el conocimiento. El conocimiento científico es la forma más elevada de adaptación al medio que hemos alcanzado. Pero, ¿cuáles son los mecanismos cognitivos concretos que posibilitan esa adaptación mediante el conocimiento? Esos mecanismos varían con el tiempo. ¿Cómo evoluciona el conocimiento humano hasta llegar a ser científico? ¿Cómo pasamos de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento? Piaget encuentra rápidamente que ni la biología ni la epistemología le permitirían responder científicamente a estas preguntas. Así, Piaget encuentra que el puente que une el problema de conocimiento con la biología es la psicología. Esta ciencia le permitiría encontrar los procesos concretos mediante los cuales el ser humano se adapta al medio a través del conocimiento. Podría ver cómo ese conocimiento evoluciona hasta llegar a ser científico, cómo cambia y cómo se vuelve estable progresivamente. Es por eso que los textos más conocidos de la obra de Piaget forman parte de la psicología. Su posición teórica se conoce como epistemología genética, porque el problema central es el problema del conocimiento, y es genética en tanto estudia el conocimiento desde su nacimiento. Empezó por lo tanto a estudiar psicología. Primero buscó aportes en el psicoanálisis, pero no encontró ahí las herramientas para responder a las preguntas que se propuso. Luego fue a París y trabajando con Alfred Binet, uno de los autores del test de inteligencia, tuvo la posibilidad de aplicar el test a niños. Encontró allí que muchos chicos cometían exactamente los mismos errores en el test, y eso interesó a Piaget. Intentó entender cómo razonan los niños para responder, y para ello desarrolló lo que conocemos como entrevistas clínicas. No vamos a ahondar en eso, pero si les interesa podemos hacerlo en otro video. Lo importante es que con las entrevistas clínicas, Piaget encontró el método experimental para responder científicamente a sus preguntas de investigación. Las entrevistas clínicas le permiten a Piaget revisar las teorías del conocimiento existentes para intentar explicar el razonamiento de los niños en las respuestas que daban a sus preguntas. Todas las teorías comparten la idea de que el conocimiento pone en relación a un sujeto y a un objeto. Una de esas teorías clásicas del conocimiento, la del empirismo, entiende que conocer es recibir una idea que es copia exacta del objeto. Esta teoría no permite explicar el razonamiento de los niños, ya que los errores que cometen demuestran que lo que saben no es una copia exacta de la realidad, sino más bien que los niños modifican la realidad para ajustarla a sus ideas. Otra teoría clásica, la del innatismo, entiende que conocer es descubrir o recordar las propiedades del objeto de manera exacta e insustituible. Pero los niños no están descubriendo una propiedad de los objetos. En el caso de las flores, por ejemplo, no hay nada que descubrir, la respuesta es lógica. Y tampoco son ideas inmodificables, porque esos mismos sujetos, unos años más adelante, responderán diferente a la misma pregunta,
y contestarán correctamente, es decir, que su conocimiento se habrá modificado. Piaget propone así su propia teoría del conocimiento, que señala que conocer es actuar sobre el objeto para entenderlo o explicarlo, a partir de las ideas previas, para construir ideas nuevas, modificar las existentes o verificarlas. Esta posición teórica se conoce como constructivismo y es la que fundamenta la epistemología genética. Escuchemos a Piaget. J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. El método clínico, entonces, le permitirá a Piaget construir una teoría científica sobre el conocimiento, su origen, sus cambios y permanencias. Llegados a este punto, me parece necesario hacer una aclaración conceptual. Aunque la teoría de Piaget recibe el nombre de epistemología genética, es común que se haga referencia a ella con el término constructivismo. Quizás la aclaración no sea necesaria para quienes ya tienen cierto conocimiento de estos temas, pero dado que esta es una presentación introductoria, permítanme aclarar brevemente esta situación. El constructivismo, como dijimos hace un momento, es una posición epistemológica acerca de cómo surge el conocimiento. La epistemología genética es una teoría del conocimiento que se fundamenta en el constructivismo, pero no es la única teoría constructivista. Otras teorías, como las de Vygotsky, la de Ausubel, Brunner, también son constructivistas, aunque no son epistemología genética. En otras palabras, dentro del conjunto de teorías constructivistas, la epistemología genética es solo una. El hecho de que ambos términos suelen usarse como sinónimos se debe a que tanto la epistemología genética como el constructivismo son propuestas de Piaget. Piaget plantea una propuesta fantástica. La ciencia y los niños proceden de manera muy similar para conocer. Formulan preguntas, intentan darle una respuesta hipotética, formulan argumentos, intentan demostrarlos. Quieren entender cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, si Piaget lograba reconstruir el proceso por el que el niño daba respuesta a sus preguntas, estaría construyendo también un paralelo con el modelo de la ciencia. Entiende que el modelo teórico de la biología puede ser útil para pensar cómo funciona el conocimiento. A nivel biológico, el organismo interactúa con el medio buscando un equilibrio. Por ejemplo, comemos cuando tenemos hambre, nos abrigamos cuando tenemos frío, bebemos agua cuando sentimos sed. Algo semejante sucede con el conocimiento. Diariamente interpretamos e interactuamos con el mundo a partir de lo que sabemos de él, es decir, a partir de nuestros esquemas previos. Estos esquemas nos dicen qué son las cosas, cómo funcionan, para qué sirven, cómo se usan, etc. Y los hemos construido desde el momento del nacimiento. Gran parte de las situaciones que enfrentamos a diario las resolvemos con esos esquemas previos y así mantenemos el equilibrio entre nuestro sistema cognitivo y el medio en el que nos encontramos. Pero, ¿qué sucede cuando nos encontramos con una novedad? Es decir, ¿qué pasa cuando el medio nos presenta una situación nueva, desconocida por nosotros? O bien, ¿qué sucede cuando de pronto encontramos que lo que sabemos simplemente no funciona para el problema que queremos resolver?
En esos casos se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio es el motor más importante del aprendizaje en la teoría piagetiana, porque nos impone la necesidad de revisar nuestros esquemas. Reitero lo anterior, pero con un poco más de detalle. Decíamos antes que el conocimiento se produce a partir de la actividad que realiza un sujeto sobre un objeto. En esa interacción pueden darse diferentes situaciones que simplificaremos en 4 situaciones típicas. En la situación 1, el objeto nos resulta conocido y comprensible. Entonces no necesitamos modificar nuestros esquemas. En la situación 2, el objeto nos resulta comprensible, pero nos proporciona más información de la que teníamos. En ese caso, nosotros lo que hacemos es modificar los esquemas por lo que Piaget denomina asimilación. En la situación 3, el objeto es desconocido para nosotros. En ese caso, lo que necesitamos hacer es construir nuevos esquemas. En la situación número 4, creíamos conocer el objeto, pero este muestra contradicciones con lo que sabemos. Se produce un desequilibrio, y a partir de ese desequilibrio modificamos los esquemas por acomodación o no modificamos los esquemas y mantenemos las ideas previas. Asimilación y acomodación son los dos procesos que Piaget señala por los cuales los esquemas se ven modificados. En la asimilación incorporamos aquello que es nuevo del objeto y lo sumamos, lo integramos al conocimiento que ya poseemos, mientras que en la acomodación es necesario que nuestros esquemas se transformen de tal manera que le den lugar a la novedad que nos presenta la realidad. En este caso es necesario que el esquema se modifique completamente para dejar de tener contradicciones entre lo que ya sabíamos y la información nueva. La aclaración anterior no nos debe llevar a pensar que asimilación y acomodación son dos procesos que siempre funcionan bien. No siempre las modificaciones que realizamos en nuestros esquemas son correctas. Modificar un esquema no siempre significa aprender algo y aprenderlo bien. Por el contrario, a veces esto nos puede llevar a cometer errores. Por ejemplo, en la columna 1 vemos un esquema que nos permite resolver sumas de números naturales. Ese esquema va a ser útil siempre que los problemas sean similares, es decir, siempre que estemos sumando números naturales. Ahora, el mismo esquema, pero frente a una novedad, como puede ser en este caso la suma de números decimales, nos muestra que el error se puede producir al asimilar el problema nuevo al esquema anterior sin reconocer la diferencia. En este caso vemos que lo que hace el niño es ordenar los números exactamente igual a como lo hacía antes y simplemente poner una coma entre las cifras del resultado. Esto es lo que se conoce como hiperasimilación. Se niega la diferencia para evitar tener que modificar el esquema que ya poseemos. También puede pasar otra cosa. En la tercera columna vemos que el niño aquí ya ordena la coma correctamente, pero el error está en pensar que en una suma de decimales todos los números deben ser decimales. El sujeto entonces modificó un número, el que marqué en rojo, para ajustarlo a su subposición. Esto es lo que se conoce como hiperacomodación. Modificamos los esquemas aun cuando no es necesario hacerlo, por suponer que los equivocados somos nosotros y no la realidad. Un ser humano tiene millones de esquemas. Estos esquemas naturalmente están relacionados entre sí y el tipo de relaciones que establecen, las leyes lógicas mediante las cuales se relacionan y se transforman, constituyen lo que llamamos estructura cognitiva. Justamente porque los esquemas están relacionados entre sí, toda vez que creamos un nuevo esquema o que modificamos un esquema por asimilación o por acomodación, la estructura cognitiva se altera y se produce otro proceso denominado organización.
Pongamos un ejemplo simple. En determinadas edades, muchos niños incluyen dentro de los seres vivos solamente a los animales y a los seres humanos. Luego de aprender, modifican esos conocimientos para incluir a las plantas y comprenden que los seres humanos formamos parte del reino animal. Pero eso no altera solamente el esquema de seres vivos, sino que altera muchos otros. Altera la idea de alimentación, porque al incluir a las plantas se entiende que no hace falta tener boca para poder alimentarse. Altera la idea que tienen del sol, porque comprenden el rol de los rayos solares en la alimentación de las plantas. Cambia la idea de nacimiento, porque las plantas no tienen bebés del mismo modo que un ser humano. Y a su vez, cada una de esas otras modificaciones modifica otros esquemas relacionados con ellos, y así sucesivamente. De esa manera, la organización, el proceso de organización, modifica el modo en que se relacionan los elementos de la estructura cognitiva. Luego de la organización, la estructura se vuelve más estable, es decir, presenta menos contradicciones y por lo tanto es capaz de mantener el equilibrio con el medio por mucho más tiempo y frente a una mayor cantidad de problemas. Para terminar, un repaso y una integración. Al hablar de la epistemología de Piaget hemos mencionado los conceptos de esquemas, estructuras, adaptación, asimilación, acomodación y organización. El marco conceptual de esta epistemología reconoce que algunos de estos procesos son variantes. Esto quiere decir, los esquemas y las estructuras de cada ser humano son absolutamente únicos. Cada persona organiza la información de una manera completamente distinta, y sus estructuras cognitivas son diferentes porque no todos poseemos los mismos conocimientos sobre las mismas cosas, ni conocemos los mismos objetos del mismo modo, porque no realizamos las mismas acciones sobre esos objetos. Otros procesos, en cambio, son invariantes. Esto quiere decir, el proceso de aprendizaje de cualquier ser humano, de cualquier edad y en cualquier lugar del mundo, realiza los mismos procesos de adaptación, asimilación, acomodación y organización. El mecanismo cognitivo se produce siempre del mismo modo. Así, a través de esta clasificación, Piaget logra integrar en su teoría aquello que hace que nuestras inteligencias sean iguales, es decir, los procesos invariantes, con aquello que a su vez hace que cada inteligencia sea absolutamente única, esto es, los procesos variantes. Bien, por ahora eso es todo. Dos aclaraciones para terminar. Primero, seguramente alguno de los que encontró el video en YouTube necesitaba que hablara también de los estadios. No lo hice básicamente porque ya hay demasiados videos en la web sobre ese tema y algunos de hecho son muy buenos y completos. En la descripción dejo una recomendación que revisé bastante y está muy bien y es la que compartí con mis estudiantes acerca de ese tema. Segundo, soy perfectamente consciente de que el video contiene información que no es técnicamente exacta, especialmente en lo relativo a cuestiones epistemológicas que debí simplificar en exceso. Honestamente, la intención del video fue realizar una introducción básica. Dejo a los suscriptores y especialistas la iniciativa de comentar o aclarar aquello que consideran un error en lo que dejé dicho aquí. Seguramente haré otros videos de Piaget sobre algún tema específico, pero si tienen alguna sugerencia déjenla en los comentarios. La bibliografía que menciono aquí es la que utilicé explícitamente, pero algunas cosas no están citadas de ningún documento en particular porque se reiteran muchas veces en diferentes textos. Finalmente, como siempre, espero sus comentarios y si les resultó útil, compártanlo con otros que están estudiando los mismos temas. Hasta la próxima.